Conoce estas últimas 10 novedades de Telegram que acaban de salir. Funciones como la transcripción de mensajes de voz y vídeo a texto. Descubrir más canales gracias a la recomendación de Telegram en base al canal que te acabas de unir. Y ya paro que si no te voy a contar todas las funciones y para ello pues tienes que ver el vídeo. Empezamos hablando con el control sobre la vista previa de los mensajes que llevan un enlace en ellos. Cuando nosotros compartimos un enlace, automáticamente aparece una vista previa, que por ejemplo si se trata de un vídeo YouTube, pues aparece la miniatura. Pues ahora vamos a poder controlar cómo se ve esa vista previa de enlace. Esto incluye cambiar el tamaño de la multimedia, elegir la posición de la vista previa, arriba o abajo del mensaje, y seleccionar qué enlace genera la vista previa cuando se envían varios enlaces. Ahora tocaría preguntarnos si vamos a personalizar cada enlace o lo seguiremos haciendo como hasta ahora. Pegar el enlace, enviar y como quede se envía. Y en mi caso seguirá siendo así. Segunda función, citar una parte específica de un mensaje. Te explico rápidamente. Cuando a veces recibimos un texto algo grande y queremos responder a una parte en concreto, es decir, un fragmento, pues de este punto a este punto. Normalmente si queremos responder a eso, pues se marcaría todo el mensaje y ya luego responderíamos. Pues ahora Telegram nos da la opción de poder seleccionar ese mensaje. Luego volvemos a mantener pulsado nuestro dedo encima del mensaje y vamos a poder elegir un fragmento de todo ese mensaje y ya podremos responder solo a esa parte. Automáticamente abajo en el chat aparecerá la parte que hemos elegido y ya podremos responder pues a una parte en concreto sin que tengamos que marcar todo. Además, a la hora también de seleccionar ese pequeño fragmento, Telegram nos da la opción de poder reenviarlo a otra conversación y poder compartir pues esa información que nos ha parecido interesante. ¿Qué te parece esta función? A mí esta ya me gusta más. Tercera novedad, estadísticas para las historias en los canales. Esta novedad estaría más enfocada a los influencers o famosos que tienen canales. De esta manera van a poder medir un poco las métricas sobre qué les interesa más a su público y posteriormente pues trabajar en estrategias o vender esta información a marcas y según la cantidad que tengan de estadísticas pues cobrar más o cobrar menos. Así que si tú eres una persona que no es famosa o conocida, esta función te va a dar igual. Lo máximo que te va a seguir va a ser tu perro y para que lo saques a pasear. Cuarta novedad, función exclusiva para los usuarios premium de Telegram. Si no lo sabías, Telegram te da la opción de poder pagar X dinero mensualmente, que actualmente no sé de cuánto es el precio, pero lo cual te incluye diferentes ventajas y entre ellas pues novedades que los usuarios normales, suena raro decirlo, si los usuarios que no pagan pues no tienen. Y esta novedad va a permitir personalizar su cuenta con un color o combinación de colores específicos que va a destacar sobre el resto. Eso cambia el color de su nombre en todos los grupos y cualquier enlace que envíe. También pueden elegir un icono que se utilizará como patrón para crear un fondo único en los mensajes citados o respondidos. Ventajas de ser premium. Ahora, si me preguntas a mí, no pagaría Telegram Premium por esto. Que bueno, realmente no solo te da esto, te da muchas funciones, pero en general a mí Telegram como tal, gratis, me sirve. Perdonar que tenía que tomar el café, que si no, no soy persona. Por cierto, os mola el vaso, fue un regalo muy chulo. Pero ya que estamos, también te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like si te está gustando estas novedades de Telegram. Seguimos. Quinta novedad, historias con la opción de poder avanzar o retroceder. Las historias de Telegram ahora nos van a permitir avanzar en la línea del tiempo o simplemente volver a ver algo que nos ha parecido interesante de esa historia, es decir, retroceder. Y te preguntarás cómo se hace esto. Pues mira, muy simple. Cuando veas una historia, mantén pulsado con tu dedo pues en el medio, intenta de la pantalla y automáticamente después de un segundo te va a aparecer un efecto blanco y si deslizas el dedo a la izquierda retrocederás y si lo haces a la derecha pues avanzarás. Y así ya puedes ir jugando y buscar pues la parte que más te interese para volver a ver de esa historia. Sexta novedad, flash frontal muy editable para las historias. La idea de esta novedad es mejorar la calidad de flash que aparece cuando hacemos un selfie, ojo, solo en las historias de Telegram. Cuando vayas a hacer una historia, si mantienes tu dedo pulsado encima de flash te dará estas opciones. Básicamente tenemos tres tonos de colores, frío, cálido y uno más neutro y debajo tendremos la opción de poder editar la intensidad de flash. Vas a ver que por defecto tu pantalla va cambiando de color, pero no te preocupes, una vez que ya hayas acabado, vuelves a marcar en el icono de flash y ya se habrá quitado esa opción de personalizar, pero habrá quedado como tú lo hayas guardado. Ahora cuando hagas tu selfie aparecerá con los cambios que hayas hecho. Si has elegido la luz fría o la luz cálida, pues aparecerá de ese color y también con la intensidad. Pero ojo que esto no significa que puedas utilizar el flash normal que crea tu móvil cuando vayas a hacer un selfie. Ya sabes que se ilumina la pantalla, eso también seguirá. Solo que ahora Telegram te permite esta opción un poco más avanzada que al fin y al cabo es casi lo mismo. Y en mi caso con las pruebas que he hecho, la que más me ha gustado es la de luz fría y con la intensidad a tope. Creo que mejora algo la calidad de la foto cuando está totalmente oscuro. Séptima función.
Séptima función, que te diría que es una de las más interesantes, la transcripción de audio o vídeo a texto, eso sí, con letra pequeña. Y si no sabes qué es esto de la transcripción, te lo explico rápidamente. Telegram va a leer tu vídeo o tu audio y lo va a convertir a texto para que tú, en situaciones en las que no puedes escuchar o ver dicho vídeo o audio, puedas saber lo que dice. Esto seguramente lo hará con la inteligencia artificial, así que puede tener errores. Pero bueno, lo importante es que en la mayoría de casos seguramente vaya a funcionar. Ahora, la letra pequeña que te he dicho antes es que si quieres tener esta función ilimitada, tienes que ser usuario premium de Telegram. Los usuarios que no somos premium, es decir, los que vivimos de gratis, vamos a tener la limitación de utilizar esta función durante 2 veces a la semana. Es decir, si hoy me llegan 2 audios y los transcribo hoy mismo, pues ya se me acaba el cupo y no puedo volver a transcribir ningún audio hasta que pase una semana. Buena función, lo malo que si quieres sacarle todo el partido, pues vas a tener que pagar. Octava función, administradores con más poderes. A partir de ahora cualquier administrador va a tener la opción de poder elegir qué emojis van a estar disponibles para reaccionar a dicha publicación y ojo también añadir emojis personalizados. Esa función todavía no la tengo yo, pero creo que a lo mejor lo sacan para los usuarios premium, de tal manera que tengan que pagar para disfrutar de esa función. Novena función, videomensajes en historias. Este nombre de videomensajes no me gusta, pero es el único que he encontrado. Ahora vamos a tener la posibilidad de añadir un videomensaje pequeño en nuestras historias de Telegram. Y repito lo de las historias porque esta novedad no está en las conversaciones normales. Así que cuando estés haciendo una historia, automáticamente arriba te va a aparecer un icono que si pulsas te da la opción de aparecer tú como si estuvieras con un selfie pero en pequeñito y podrás mostrar todo lo que se ve en la cámara principal. También si haces doble pulsación te da la opción de ponerte a ti en pantalla completa y en pequeñito lo que está viendo tu cámara principal. De esa manera vas a poder responder pues más personalizada a alguna pregunta que te hayan hecho o que tu imaginación pues cree ahí diferentes cosas de innovar con las historias. Así que si lo grabaste en una posición, no te preocupes que luego antes de subirlo tendrás la opción de poder elegir dónde colocarlo y también ajustar su tamaño. Décima función, la que más me gusta a mí, sería la de descubrir canales recomendados. Telegram ha mejorado la forma en la que descubrimos los canales y diría yo que esto funciona con inteligencia artificial. Y te pongo un ejemplo para que lo entiendas más rápido. Si tú estás buscando algún canal, por ejemplo encuentras uno de fútbol, entras a ese canal, te parece interesante y le das a unirte, automáticamente te aparece una pequeña lista con canales similares a esa temática, en este caso fútbol. Y te preguntas cómo sabe que quiero más canales de fútbol, porque Telegram analiza ese canal, que en este caso es de fútbol, y los suscriptores, mejor dicho, los seguidores, pues también siguen otros canales de fútbol, por lo cual ya sabe que Telegram, si tú estás ahí y te has unido, es porque te gusta el fútbol. De esa manera, pues recopila esa información y te recomienda canales similares a esa temática. Creo que lo he explicado bien. Si no te has enterado, pues puedes volver a ver el vídeo con más atención. Esta novedad me gusta de verdad mucho porque me va a dar la opción de poder descubrir otros canales y que otra gente descubra mi canal, por ejemplo. Y no me extrañaría nada que WhatsApp copie también esta función. Así que estas serían las 10 novedades de Telegram que te he prometido. Dime si conocías todas, no, sí, todo en los comentarios. Y como siempre agradecería que dejes tu like y que te suscribas aquí al canal. Y por aquí también te dejo novedades de Instagram que está gustando mucho. Así que, ¿a qué esperas? Ve a verlo. Yo mientras pues seguiré tomando, bueno, ya está frío el café. Así que hacerme otro. De verdad, la taza está muy chula.